Espérate que me quite la chaquetita. Uf, que hace un frío. Que hemos salido a fumar. Hola y bienvenido a Los Pedroches de mi corazón, el programa que te hace cosquillitas debajo de tu pedroche. Te acabo de decir. Con todos nosotros, Ana Fernández. ¡Hola! Emi Cobos por aquí, nuestros técnicos Peter Fong y Miguel Moyano. Y aquí Manuel Marín. Vámonos. Los Pedroches de mi corazón. ¡Granito! Bueno, hoy tenemos la tertulia un poquito especial porque vienen dos invitados jóvenes a contarnos unas cositas. Así que hoy es un programa cultural, un programa muy cultural, así que no liamos más, que vamos con prisa. La tertulia. Hoy tenemos un programa muy divertido, la tertulia no la vamos a hacer nosotros, tenemos a dos invitados menores de edad, con todos nosotros, Sara Merino y José María Pollato. Un aplauso para ellos, por favor. Bienvenido. Bienvenida. Hola, buenas. ¿Qué tal? Hola. Hoy. Eso es, José María, cárgatelo todo. Con Venga, fuerza. a tope. Venid fuertes los jóvenes, ¿eh? Dale duro. Pero podemos seguir. Bueno, vamos a explicarle a la gente por qué estáis aquí vosotros. ¿Quiénes sois ustedes? Contadnos. Pues ¿De dónde venís? venimos del IES Calero, Y Escalero. sí, el instituto de María de Calero. Que no me sé el nombre. Del Instituto María Calero. Antonio María Calero. Y pues somos alumnos de la asignatura de patrimonio. Sí. Y pues estamos aquí pues para hablar del patrimonio de los Pedroches. Así es, hemos llegado a un acuerdo con vuestro profesor, Juan Bautista Carpio, nuestro invitado de esta noche. Y vaya a venir dos personas, no dos alumnos, cada de vez en cuando a contarnos alguna historia de los Pedroches, ¿no? Sí. O sea, os agradezco mucho que vengáis porque sois gente joven. La idea de este programa era llegar a la gente joven. Y bueno, pues si estáis aquí vosotros, mucho mejor. Porque Emi y yo tenemos ya 40 años casi. Y los demás están también rondándolo, son más jovencitos. Bueno, y Peter Fong, que tiene ya 80 en cada pata. Bueno, somos los puretas de aquí. Somos los puretitas. Pero no hace mucha ilusión que vengáis, ¿eh? Así que os lo agradecemos mucho. ¿De qué nos vais a hablar vosotros? Pues vamos a hablar de la guerra civil. Ajá. Que hubo, que Pozo Blanco fue sobre todo uno de los sitios más importantes en la guerra. Ajá. Y pues veníamos a hablar de lo importante que es en el patrimonio y que no le damos esa importancia. Lo importante es que en el patrimonio, ¿el qué? El patrimonio que tenemos gracias a la guerra, como los refugios que tenemos, las trincheras. O sea, que podemos sacar algo bueno de la guerra al final, ¿no? Sí, ¿Alguna supongo. cosa? Supongo que sí. Bueno, pero antes de todo, ¿de dónde sois vosotros? ¿De aquí de Pozo Blanco sois los dos? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y Sí, de quiénes sois? Que eso se dice mucho aquí en los pueblos. ¿De quién eres, niño? ¿De quién eres, quiénes niño? sois? Pues yo de los almacenes San Gregorio, ¿Sí? pues Ah, ¿tú eres de la familia de los almacenes yo San soy Gregorio? de esa familia. Ajá. ¿Y tú? Mis José padres María? que no son de aquí de Pozo Blanco. No son de aquí, ¿no? No. Que ya hemos dicho que bueno, te llamas José María Pollatos, que tiene un apellido muy sexy, pero yo nunca lo había escuchado de aquí. Nunca lo había escuchado aquí en Pozo Blanco. ¿De dónde sois? ¿De dónde venís? Mi madre es de San Benito ¿Sí? y... No te rías, ¿eh? No. Y mi padre es de Córdoba, que su familia pertenece... Su familia paterna viene de Aguilar de la Frontera, Ajá. en Córdoba, y su familia materna viene también de San ¿Y Benito. qué hacéis aquí en Pozo Blanco? Una buena pregunta. Buena pregunta, ¿verdad? Claro, porque mis padres se casaron y se vinieron para acá. Eso, llenos para acá. Que tienen un piso. ¿Me preguntas? Muy bien. ¿Qué queréis? ¿Qué nos vaya a contar, por favor? Pues el patrimonio que tenemos aquí en Los Pedroches, que es un patrimonio que en ocasiones no siempre, lo tenemos muy olvidado. Y sí que es verdad que hay muchos pueblos en los que siempre, vaya donde vaya, presumen de patrimonio. No hasta algunos sitios donde no tienen tanta historia o tienen algo mal puesto, entre comillas. Tú expresate como quieras, ¿eh, José María? Por ejemplo, hay muchísimos sitios que tienen una serie patrimonial que hacen gala de ello y que han sido pues prácticamente hasta que hubo un tiempo un camino cabra, mal dicho. ¿Un camino de cabra? Un camino de cabra. Hasta que No, se le da un poco de importancia a la cosa, ¿no? Claro, no, hay sitios, hay ciudades que presumen de, yo que sé, no, de catedral, y la catedral es una iglesia normal y corriente, eso sí, con un título elevado, pero es una iglesia normal y corriente, o que presumen de jardines, Sí. y es un parque normal y corriente delante de la catedral. ¿Y qué nos quiere decir con esto? Que aquí no le damos Que importancia. aquí no le damos importancia a todo lo que tenemos. A ver. ¿Y qué? Que son pueblos muy antiguos y que aquí, quitando las tradiciones que tenemos, pues tipo las 4 tradiciones que se viven,
yo qué sé, no, por ejemplo, ahora estamos en los santos, pues tradiciones que se hacían en los santos, o la Virgen de Luna, o la feria, o la Semana Santa, ya quitándote de eso ya no conoces. El patrimonio es menos conocido, el patrimonio, ¿no? Que cuando vas a un sitio y tienes algo, digamos, que te ayuda a conocer ese... Y nos vaya a contar vosotros entonces alguna zona. A ver, pues contarnos. Pues para empezar, aquí en Pozo Blanco tenemos los refugios. Uno está en el cerro. Aquí en Pozo Blanco hay refugios. Sí, Sí. hay refugios de la Guerra Civil. Uno está en el cerro. ¿En el cerro qué es? Perdona. Al lado de Bellas Artes, donde está ahora actualmente Bellas Artes. Sí, Pues- bueno, donde está el Bellas Artes, ¿no? Sí, Las clases de Bellas Artes. La Cruz sí. del Cerro. La Cruz del Sí, la Cerro, Cruz así del es, Cerro. así es. Ahí hay uno, ¿Ah, hace sí? unos pocos años se encontró y lo estuvieron viendo y vamos, los refugios son pues cada una persona, tanto de alto como de ancho y tampoco es que se pueda hacer mucho más, aunque antiguamente pues allí pues los niños jugaban y de todo mientras que pasaban la hora, Ya. pues allí jugaban. Luego hay otro que es debajo de Santa Catalina. Ah, sí, fíjate. Y luego está el tercero, que está en la Villanueva, en la avenida de Villanueva de Córdoba. Sí, ese se descubrió hace relativamente poco, ¿no? Y se tapó, ¿no? Pero que ninguno de estos refugios se pueden ver, ¿no? O se pueden visitar. No, porque a día de hoy son No. muy peligrosos Claro. y pues se puede caer o algo y Pero puede ser. Bueno. había una cosa muy curiosa y es que la guerra civil, cuando había una serie de bombardeos, digamos que, por ejemplo, una vez de testimonios de General Equipo de Llano, de Radio Sevilla, que anunciaba que iban a venir un regalito para Pozo Blanco y al tiempo sonaba, tipo al tiempo ya ahí caía la bomba. No, y había ocasiones en las que la propia campana de Santa Catalina comenzaba a tocar o a repicar, anunciando a las personas que se preparasen porque venía una Y se metieran en el una refugio, bomba, claro. O incluso para cuando venían las bombas, a lo mejor por la radio, como eran bombas franquistas, pues lo de la radio, a lo mejor soltaban por la radio el típico comentario de ya mandamos una sorpresita para Pozo Blanco y dentro de una hora empezaban a caer bombas en el pueblo. Así lo decían. Va una Así sorpresita se para- la gastaban. Madre mía, sí, la verdad es que... Un regalito. La verdad es que ahora que vienen tiempos, bueno, vienen, ojalá que no vengan, ¿no? Pero se está hablando mucho de guerra y demás, es buen momento para hablar de esto. Habíamos elegido este tema porque me pareció muy interesante. le pareció interesante. Que me pareció, porque él tenía pensado otra cosa, Sí. pero yo quería este porque fui a cenar con una familia, Sí. la familia de un amigo, y ¿La familia de un amigo? De un amigo. Se está poniendo color ahí ya. Esto lo ha dicho así. tan- Y pues nada, hablando con su abuelo, Sí. me contó que él escribía libros a mano, Ah. de que, bueno, copias de libros, y lo escribía en la manita, de tanto de la guerra civil, y que daba pena pues que se perdiera ese patrimonio, que no sé, que a día de hoy pues los jóvenes no conozcamos esa historia o no nos interesemos por esa historia. Ni nosotros tampoco. Yo no sabía que había tantos refugios, la verdad. Claro, sabía que no, había porque- uno en la Villanueva de Córdoba, pero no sabía lo otro. Teniendo en cuenta que ha sido un tema tabú, ¿no? Y había personas que a lo mejor le dolía o no querían recordarnos. La historia no está para volverla a hacer, pero tampoco está para olvidarla para cometer los errores. Entonces, estos libros lo que han hecho ha sido ayudar un poco a los... digamos, a que esa historia no se pierda, Claro. ¿no? Sobre todo la historia de aquí de Los Pedroches, como por ejemplo es un libro pues que es obra de Manuel Vaca, o no, que también narra... la Profesor guerra civil también. en Pozo A ver, Blanco. ¿lo tenéis ahí? Sí, ¿Lo efectivamente, queréis- lo ¿no? queréis Ese mostrar? libro no, precisamente no lo tenemos. Ah, vale. Tenemos otro. Cuéntanos. No, por ejemplo, este de... este de aquí. Ese lo habéis utilizado vosotros para aprender, ¿no? Sí, porque ahí habla, Joaquín Pérez son... Sala. son ¿Cómo se llama? Su primera, Joaquín Pérez Sala, su primera época se llama. Aquí hay, bueno, y aquí tenemos otro libro. ¿Y cuál que es? También. ¿Cuál Joaquín Pérez Sala, la segunda época. La segunda época, o sea, la Claro. primera época es este libro, la segunda época es el siguiente. Esas son las que había utilizado para este para Sí, aprender aparte este tema. de más información y de nuestro profesor, que nos ha ayudado mucho. Y ha sido todo porque es que en estos libros se relata mucho. Espérate, porque está Sí, tu porque- compañero No, es que aquí liando llamo. la parda. Dale, pues. Anda, que hay por aquí poco hacendales, como Madre diría mi mía tía. de mi vida. Y, está y liando. todas las mañanas es así en el colegio, ¿no? Sí, toda la mañana. Bueno, estos son libros que habéis tenido que leer un poquito para aprender de este tema, ¿no? Para Sí, sacarle... porque aquí, por ejemplo, hay testimonios y pues nos ha ayudado bastante. Y estos son uno de los dos libros que
señor me dijo que él había copiado a mano. Ah, fíjate. Entonces propusiste este tema, ¿verdad? Sí. Pero no te hacía mucha gracia a ti. No, a mí no. ¿Qué tema querías Yo lo hablar quería tú? hacer del Guijo. ¿Tú lo querías hacer del Guijo? Del Guijo. ¿Por sí. qué? Porque es un pueblo, digamos, que... Aquí que somos la- muy que se fan cae del la Guijo. vaca. Aquí somos muy fan del Guijo, ¿eh? A ver. ¿qué Entonces, va? pero porque es un pueblo que digamos, no tiene tampoco mucha gente, digamos, está un poco menos... Como que tú piensas en Valle de los Pedroches y te aparece Pozo Blanco, Pedroche, Villanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Añora, Dos Torres, y te aparecen los pueblos así más señeros. Pero Guijo es un pueblo, digamos, del que a lo mejor tampoco tiene... que tiene su historia, que a lo mejor tampoco es tan conocida, pero también tiene su historia, ¿no? Hombre, del Guijo se habla ¿Por qué mucho? decirlo? Me recuerda a San Benito, La claro. traumancia. ¿Y te gusta, no? ¿Te llama la atención el Guijo? Fíjate. A mí No, también. es que no sabía ni que tenía iglesia, o sea, el Guijo. Pues tiene sabía, ayuntamiento. No sabía yo. No sabías tú. Bueno, pues Claro. yo tampoco sabía, en fin, que estamos aprendiendo. No, ¿no? Claro. ya está. Tú no sabías los refugios, yo Claro, sé claro, la muy bien. iglesia. ¿Os gusta esto del patrimonio, de aprender? Pues sí, muy bien, porque yo sinceramente pensaba que iba a ser algo más aburrido. Coñazo. Pero ha sido desde el primer día. Además es un hombre pues que sabe mucho de historia y pues explica muy bien. Entonces pues así sí dan ganas de aprender y pues nada. Bueno, y que apetece también conocer un poco lo de nuestra Claro, tierra, porque sí. así aprendemos a quererla un poquito más, ¿no? Sí. Conocer tu tierra, al final es quererla. Bueno, pues Sara, José María, os agradecemos mucho. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo ha ido la experiencia? Muy bien. Muy bien. ¿Ves? Tanto follón para ahora, para un ratito, ¿verdad? Media hora tirando el libro. Media hora tirando libros. El siguiente tema va a ser del Guijo. Muchas gracias por venir, porque nos hace mucha ilusión que los jóvenes estéis aquí fuertes y aprendiendo de la comarca, que es lo importante, ¿eh? Además tenéis cara de personas listas. Muy bien. Un aplauso para estos jóvenes, claro que sí. Gracias. El invitado. Bueno, pues tenemos con todos nosotros, por fin de nuevo, a nuestro historiador favorito, Juan Bautista Carpio. Un aplauso para él, por favor. Te hemos puesto el nombre, pero no te hemos puesto el apellido en el cartelito, me caché en la más. Sí, Se nos ha bueno, olvidado, Juan pasa Bautista de vez Carpio. en cuando. ya Ya lo con la conocía. Tú confianza. ya eres famoso aquí en la comarca, muchísimo. Bueno, aprovechando que han estado aquí tus alumnos, pues hemos dicho, mira, que se venga este hombre y nos cuente alguna historia de los Pedroches, ¿no? Que hace mucho que estamos con artistas y con gente así, y digo, vamos a hablar un poquito de historia, que era lo que queríamos hacer nosotros en este programa desde el principio, ¿no? Y me ha dicho que quiere hablar un poquito sobre la dehesa. Cuando me llamaste para decirme que viniera otra vez, pues se me ocurrió quizá hablar de un poco de ecología, ¿no? De ecología. Pero de ecología en la Edad Media, o sea, de cómo se forma la dehesa y de cómo se defiende la dehesa que nosotros hemos heredado. Porque ¿no? tú eres especialista en esa época, ¿no? Sobre todo... Sí, yo soy de historia medieval, con lo cual pues tiro casi siempre para mi campo, ¿no? Claro Además que que sí. bueno, es lo más bonito, Y claro. aquí por eso- estamos para escucharte y aprender, ¿no? Que también nos gusta. Pues ahora es que yo veo eso, veo que estamos hablando, pues bueno, con el problema que tenemos del agua, estamos viendo algo muy típico en nuestra comarca, que es que en Córdoba no nos hacen ni caso, eso ha pasado siempre. Y quizá estamos viendo también un poco, con una sensación un poco rara, el movimiento ecologista. Y el movimiento ecologista aquí ha existido siempre y ha sido un movimiento ecologista como debe ser, es decir, proteger lo que tenemos, porque lo que tenemos es sagrado. Claro. Y lo más que hemos tenido siempre ha sido la encina. La encina para nosotros, para los habitantes de los Pedroches, ha sido un árbol de alguna manera sagrado, ¿no? El propio origen del nombre de la comarca, cuando lo podemos rastrear como una comarca, es en época islámica, en época musulmana, cuando esta comarca se llama Fas al-Balud, el llano de las bellotas o el llano de las encinas. Claro. O sea, el propio nombre de la comarca ya originalmente era ese, ¿no? Era el de encina. Y después, pues tenemos las encinas en muchas historias. La tenemos, por ejemplo, en el mito que se transmite en el siglo XVI sobre cómo ha nacido Villanueva de Córdoba. Villanueva de Córdoba, su nombre original, hasta 1499, era Encina Enana. Encina Enana. Encina Enana. Es verdad. Y cuentan en un pleito que tiene lugar en 1530, hay un testigo que cuenta la historia de Villanueva de Córdoba y dice que se había creado en el siglo anterior, o sea, en el siglo XV, se había creado Encina Enana alrededor de una encina enorme que tenía las ramas por el suelo y que decían que en el interior criaba una osa. Una osa. Una osa. O sea, es todo, es un árbol totémico al máximo, ¿no? Una zona perdida de la dehesa donde hay una encina enorme con osos en el interior
Y que ese sea el origen de un pueblo como Villanueva, pues bueno, muestra Fíjate. eso. Muestra Pero cómo- tengo que pedir perdón a los jarotes, porque yo siempre he pensado que le pusieron Encina Enana, porque como Pozo Blanco le pusieron Pozo Blanco por un pozo, digo, pues esta gente dijo, tenemos aquí una encina pequeñita, Encina Enana. Pero no, la historia es mucho más Tus épica. conclusiones, ¿eh? Sí. Sí, por lo menos se inventaban algo Sí, épico, sí, sí, algo que era eso, es mítico, ¿no? Es un origen Pero había osos mítico. por aquí en esta zona. Sí, sí. Ah, sí. En el libro de la Montería de Alfonso XI, en el siglo XIV, aparece que la Sierra del Pedroche es buena tierra o buena zona de oso en invierno. O sea, Fíjate. que aquí vienen a cazar osos. A cazar osos, fíjate. En la Fíjate. época. Y bueno, eso, la encina es muy importante y la dehesa es muy importante, ¿no? Desde la Edad Media y también en la Edad Moderna, también en el siglo XVI, XVII, XVIII, se cuida mucho el arbolado, se cuida mucho el encinar y yo creo que nos sorprendería encontrarnos con las normas que hay de protección de la dehesa, porque son unas normas muy fuertes, muy ecologistas, muy radicales, ¿no? Y esas normas, lo decía al principio, no vienen de Córdoba. No es que sí hay normas que vienen de Córdoba, pero vienen de Córdoba porque nosotros hemos dado mucho la lata para que esas normas se aprueben, ¿no? Y se intenta repoblar, por una parte, es decir, hay ocasiones en las que nos encontramos con documentos donde los ayuntamientos, los concejos de la zona piden que se tutelen, o sea, que se limpien los matorrales, se dejen las ramas con mejor pinta y se tutelen para que lleguen a ser chaparros y luego encinas. Sí, grande, ¿no? Que se limpie un poco la morrallita, ¿no? Y se dejen las Sí, buenas. se ¿no? deje lo bueno y que consigamos repoblar el encinar. Ya entonces se intentaba repoblar de encina antiguamente, o sea, ya teníamos ese problema antes de la repoblación. Sí. Además había un problema grave que era el problema de los incendios o de las cortas y talas indiscriminadas, ¿no? Es decir, hay un montón de encinas y es muy fácil decir, pues vamos a cortar 1.000, 2.000, 3.000 encinas, hacemos leña, oye, y nos hacemos ricos con la leña de esas encinas, ¿no? Pero para eso estaban los ayuntamientos de la época, para defender totalmente ese medio natural, ¿no? Esa dehesa. Sí, porque muchas veces los vecinos somos así, ¿no? Arranca encina de aquí, ¿no? Y no somos conscientes de lo importante que son, ¿no? Sí, hay, por ejemplo, un ayuntamiento que está muy implicado en la defensa del medio, de la dehesa, el ayuntamiento de Torremilano, el de Sí, Dos Torres. de Dos Torres. El señor de Santa Eufemia, claro, pues promueve que se entre en la dehesa de la Jara y que sus vecinos del señorío corten encina, hagan lo que quieran, porque mientras más molesten a Torremilano y a Pedroche, mejor. Entonces ellos cortaban encina y hay un caso muy curioso de un vecino de Torremilano que es de Torremilano de la parte del señorío, es decir, de Torrefranca, De Torrefranca. que declara en un pleito a finales del siglo XV y dice que total, que más da 1.000 o 2.000 encinas, que no se nota, que va a quedar madera suficiente para todo en la dehesa, aunque se corten 2.000 encinas, ¿no? Eso, claro, uno lee el documento, ve lo que están diciendo los ayuntamientos, ve lo que están diciendo todos los que defienden la dehesa y dice, bueno, este es un descerebrado Claro, total, ¿no? claro. Es un negacionista absurdo que está aquí planteando una cosa absolutamente estúpida, ¿no? Porque lo que se intentaba es no solo cuidar la riqueza nuestra, sino cuidar la riqueza de nuestro hijo. Claro. En ese sentido, yo creo que estas medidas son totalmente ecologistas. Claro. Es decir, ellos lo que pretenden es que esa dehesa que han recibido de sus antepasados pase igual, o si puede ser, tutelamos algunos chaparritos y que pase mejor todavía a las generaciones futuras, ¿no? Y lo consiguieron, pues lo consiguieron en buena parte, a pesar de todos los datos que tenemos. Claro, normalmente la documentación nos deja los datos de cuando hay problemas, de cuando se corta de más, de cuando se quema de más. Y eso nos permite también ver lo duras que podían ser las sanciones a quien destroce el arbolado. Sí, si te pillaban, ¿te la liaban o qué? Sí, era bastante radical, ¿no? Los casos más normales eran poner una multas que muchas veces quienes eran responsables de la quema o de la corta de madera o de leña para hacer picón no podían pagar, porque eran unas multas enormes, ¿no? Hay un momento en el que acusan a los del señorío de Santa Eufemia de haber cortado 60.000 encinas y dicen que el perjuicio que han causado es de 60.000 doblas de oro castellana. Es decir, eso de, claro, asociar la encina a la dobla de oro, a la moneda de oro fuerte de Castilla, nos está indicando el aprecio que tienen al árbol, ¿no? Además de esas penas de multa, desde finales del siglo XV se van generalizando las penas de azote.
De azote. Sí, es decir, 30 latigazos al que... No me sí. digas. Y no solo al que queme intencionadamente, sino al que no haya tenido cuidado y haya hecho, por ejemplo, el fuego debajo de un árbol. Que uno dice, ¿a quién se le ocurre? Pues efectivamente, al que se le haya ocurrido, 30 azotes. Incluso se regula que dice, hombre, cuando se necesite fuego para comer, claro, para calentar la comida es necesario el fuego. Claro que al final... De noche o en el invierno también puede ser necesario Para para calentarse, ¿no? Incluso aunque no sea invierno, ¿no? Y entonces está permitido, eso está permitido. Pero siempre haciendo un hoyo en el suelo y el fuego se tiene que hacer dentro de ese hoyo en el suelo, o sea, totalmente controlado, algo que hoy no se nos ocurre. Hoy nos prohíben hacer fuego en verano, pero no se nos ocurre que para hacer una candela tenemos que hacer realmente nosotros nuestro propio circulito y nuestro propio espacio perfectamente delimitado para el fuego. ¿Qué es lo que pasaba en el siglo XV, en el siglo XVI o en el siglo XVII? Pues que si tú tenías fuego para cocinar y habías hecho tu hoyo y lo habías tapado bien y se te escapaba el fuego y provocabas un incendio, pues tenías una excusa. Lo habías intentado hacer bien, pero había venido mal el aire. Ahora, si tenías el fuego hecho sin el hoyo, al hoyo podías ir tú, ¿eh? y tenemos documentos de gente que la han latigado, sí, o sea que sí, eso es así, sí, hay documentos y hay nombres. Hay un aladrero de Torremilano que era fabricante de arados, los típicos arados romanos, que eran todo piezas de madera muy bien talladas, ¿no? Muy bien sincronizadas, y había unos carpinteros especializados en eso. Y este hombre, pues claro, se iba a cortar las ramas que mejor le venían para hacer un arado. Necesita ramas grandes, ramas fuertes y ramas con la forma determinada, ¿no? Y claro, no se paraba a pensar si eran las mejores ramas. Y si alguien va y corta las mejores ramas de una encina, pues tiene una pena de multa más de y un latiguillo. Madre mía, ¿eh? Menos más que hemos nacido en otra época. Que se dedicase a dar los latigazos, ¿eh? Disfrutaría seguro. Seguro. Otro tenemos, traedlo. Ya ves. Sí, desde luego, si cogían a un sádico estaría buscando pirómanos y gente cortada. Claro. Hay hay momentos en los que el problema se ve especialmente grave, ¿no? A finales del siglo XV, por lo que sea, posiblemente por unos años de calor, de más sequía, hay muchísimos incendios. Y además por necesidades de la gente. Es decir, también, si yo soy piconero, pues oye, si no tengo de dónde cortar picón y se me quema un trozo de dehesa, me viene genial, porque esa leña ya requemada me va a servir para hacer picón. O si yo quiero ampliar mis tierras de cultivo, pues también puede ser muy bueno tener esa zona quemada, ¿no? De forma que hay gente que intencionadamente mete fuego. Claro. Y en los años finales del siglo XV debió ser especialmente numerosos estos casos de gente que metía fuego, porque las normas se ponen un poquito más serias. Se pone más seria a partir de esa fecha. Sí. Los pueblos de los Pedroches están protestando constantemente a Córdoba, y en Córdoba por fin aprueban una medida interesante. Había muchas medidas. Pues, por ejemplo, que en los 3 o en los 5 años siguientes a una quema no se podían aprovechar esas tierras. Es decir, se quema una zona de dehesa, ahí hay unos leños quemados fantásticos para hacer picón, pero no se puede hacer picón. Durante 5 años no se aprovecha. Hay unas tierras muy buenas para sembrar, pero durante 5 años no se aprovecha. Para quitarle a la gente las ganas de quemar, ¿no? Y en torno a 1495 hay una serie de ordenanzas del Concejo de Córdoba que aprueban los Reyes Católicos, y hay algunas especialmente duras, ¿no? Dicen que si los guardas que tienen que tener todos los pueblos tienen que tener como mínimo un guarda de la dehesa, y eso lo sabemos desde el siglo XIV. Sabemos que gente que está por allí, ¿no? Dando vueltas en la dehesa, ¿no? Para proteger. Sí, mucha gente, ¿no? Porque la dehesa es bien grande, además. E incluso, claro, pero cada pueblo pone uno. De forma que hay guardas en todos sitios, y hay veces que si el ayuntamiento le da licencia a un piconero para cortar ramas pequeñas para hacer picón, pues tienes la poda de la encina y el aprovechamiento para el picón. Pero va acompañado de un guarda. De un guarda, por si acaso se... Sí, es una función en cierta forma parecida a la que los agentes forestales han estado cumpliendo en época muy reciente. Claro. Entonces lo que hacen es que esa gente vigilan que lo que se corte sean las ramas pequeñas, incluso indican qué ramas se tienen que cortar, impiden que se corten árboles completos y bueno, están vigilando la dehesa, ¿no? Y os decía que en 1495 las normas del Concejo de Córdoba llegan a decir que esta gente además tienen que detener a los culpables. Detenerlo en ese momento. Entonces, tienen que coger al que esté cerca del fuego, investigarlo y llevárselo a la cárcel. Lo primero, llevárselo a Córdoba y meterlo en la cárcel.
Y si se descubre, si se puede probar que efectivamente ese era el que lo ha hecho y ha sido un fuego provocado, pues no hay que hacer otra cosa nada más que echarlo dentro. ¿Echarlo dentro del fuego? Echarlo dentro del fuego. O sea, que si yo te pillo a ti quemando el campo, te puedo empujar. Para adentro, para adentro. Una cosa radical que nos indica que el problema debía ser en ese momento especialmente importante. Si quiere, leo directamente lo que dice la ordenanza de 1495, aprobada por los Reyes Católicos. Dice que si se probare que a sabiendas pusieron el dicho fuego, es decir, si se prueba que ha sido intencionado el fuego, que sea echado en él quemado. Madre mía, la Edad Media. Lo empujó y para adentro, se te va a quitar el frío de momento. Hay una segunda parte. Que perdiese todos sus bienes por pagar el daño que así el dicho fuego hiciese. Es decir, no solo lo queman, sino que además pierde todos sus bienes, la familia se queda sin nada, porque el daño del fuego alguien lo tiene que pagar. ¿Y sabemos si a alguien le pasó eso? ¿Sabemos si hay alguien que se le hiciera...? Yo no tengo información sobre... Cualquiera tenía una cerilla escondida por ahí. Sí, desde luego, que se le ocurre... Hay una documentación judicial muy interesante en el archivo de la Chancillería de Granada que no está estudiada al completo y que posiblemente pues algún día nos salga algún caso en el que aplicaran esta ordenanza. De todas formas, solamente con decirlo se te ponen los pelos un poco de punta. Sí, quita las ganas. Cuando el pregonero llegara a todos estos pueblos y en el pueblo dijera, atención, nuevas ordenanzas, que al que pillen en el fuego, como piensen los de Córdoba que es culpable, claro, que eso lo echan dentro. Claro. Así es que yo creo que la gente tendría más cuidado. Veían fuego y corrían para otro lado. Yo no sigo, ¿Y cómo se apagaría un incendio antes? Porque ahora hay algunos incendios que se tardan días en apagar. ¿Cómo se haría antiguamente eso? Claro, los incendios eran muy complicados de controlar, porque lo que hacían normalmente es tocar las campanas a rebato y salir los vecinos a intentar apagar el fuego, pero con lo que tienen, fundamentalmente con ramas, con poca agua, porque no se puede transportar el agua, es mejor transportar unas ramas y a golpes intentar apagar el fuego. Pero bueno, cuando hay un arbolado disperso en zonas de cultivo, por ejemplo, pues puede ser más fácil, pero cuando tenemos un arbolado compacto, la verdad que es muy difícil, no ya el pino cuando va a fuego de copa, que eso no lo podemos parar, sino incluso el fuego en la jara, ¿no? Sí, los matorrales, ¿no? Cuando tenemos matorral y jara, es muy complicado trazar algún cortafuego y por eso cuando hay un incendio suelen ser muy, muy importantes, muy grandes, ¿no? Aquí hay un caso también de esa misma época, de fines del siglo XV, en el que se le va la quema de rastrojos a un agricultor, y además sabemos quién es, se llamaba Miguel Muñoz, era aquí de Pozo Blanco, y ardió una parte importante de la dehesa de la Jara y la mitad de la dehesa Boyal de Pozo Blanco. O sea que fue un incendio considerable. Pero sin querer, a ese no le pasó. Fue sin querer, a ese no lo echaron al fuego porque fue sin querer. De todas formas, no había tenido el cuidado necesario, con lo cual le pusieron una multa absolutamente impresionante y le obligaron a replantar unos cuantos miles de encinas. Es decir, le obligaron a replantar chaparros. Es curioso que en la documentación separan muy bien chaparro de encina y hay un documento por ahí donde te dice que es chaparro siempre que el tronco mida menos que el muslo de un hombre. Vale. Es la medida que tienen. Si el tronco mide menos que un muslo, chaparro. ¿Qué diferencia hay en un chaparro y una encina? Chaparro que... En la Edad Media era esa. Yo como historiador es la que sé. ¿Y hoy día? Hoy en día le seguimos llamando chaparro a los más pequeños, pero yo se supone que el chaparro es como la cría de la encina. Yo eso no lo aseguro. La encina chiquita, ¿no? Eso tenéis que consultarlo a alguien con más conocimiento del medio ambiente. Fíjate. Y entonces, antes de que llegasen los árabes aquí, había encina, pero ¿fueron los árabes los que empezaron a hacer de esa, a arrancar encina y hacer de esa, o ya había antes otros haciendo de esa? Realmente, en la prehistoria hay una ocupación mínima de la comarca. En época romana sí se empiezan a hacer de esa, es decir, se empieza a aclarar el bosque bajo para sembrar, ¿no? Y en época árabe se hace más, o sea, se empieza en época romana, sigue avanzando en el tiempo, pero cuando se hace muchísimo es en el siglo XIV y XV. En el XIV y XV se hace tanto que en el siglo XVI y XVII encontramos, por ejemplo, también normativa del propio Ayuntamiento de Pozo Blanco, por ejemplo, diciendo que está totalmente prohibido cortar una encina o hacerle cualquier daño a una encina en dos sitios muy específicos. En los sembrados, es decir, en esa zona que se ha aclarado totalmente y ya solo quedan algunas encinas dispersas, esa es especialmente protegida. Esa sí que es ni tocarla. O en la zona que hay de Guadamora para acá.
De Guadamora nos dices que... Claro, la zona más cercana al pueblo. Los ruedos del pueblo que se han ido quitando todo el arbolado. El problema de retirar el arbolado en una zona con tan poco suelo como el nuestro es que además el poco suelo que hay se pierde, ¿no? De forma, hoy lo vemos, hoy podemos ir, pues si nos vamos hacia entre Pozo Blanco y Alcaracejo, vemos que no hay arbolado y que no hay tampoco hierba, porque es que ese suelo está totalmente lavado. Sí, no hay vida. Mientras que si vamos entre Villanueva de Córdoba y Torrecampo, pues por la carretera estamos con un encinar, sí, con pastos, con siembra, y todo eso es porque la raíz de la encina está manteniendo una parte importante del suelo. Claro. Entonces ya en el siglo XVI y XVII se lucha porque no se deforeste más, y porque esas zonas que ya entonces eran un problema, las zonas de siembra, la encina me estorba, pues la quito. Claro, la quitas tú y puedes sembrar, pero tu hijo ahí no va a sembrar, porque se va a lavar el tierra, suelo, vas a perder suelo. Claro, fíjate. Y eso se cuidaba mucho, ya os digo, en el siglo XVI y XVII, que ya ha llovido, aunque estemos en una... O sea, zona que tú, seca. en esa época, ahora tú te subes a la Torre de Pedroche y ves un mar de encinas, ¿no? Pero en aquella época había mucho más mar todavía, o sea, mucho más compacto, ¿no? Se vería eso súper apretado, ¿no? Claro, de encinas. muy compacto. muy en apretado. algunas zonas difícil poder andar entre las encinas. Fíjate. Normalmente lo que hacían era aclarar para conseguir pastos el matorral, pero dejar el arbolado, dejar la encina. Era un mar de encinas y aún así preocupaba. O sea, lo más curioso es ver Sí, cómo... que aún así ya preocupaba que se muriesen las encinas. Sí. Fíjate. En el siglo XIV, cuando además la población aquí es mínima, se reúnen en Ovejo los representantes de los ayuntamientos que entonces existían en todo el norte de Córdoba y son los que deciden poner los guardas. Y esos guardas van a seguir hasta la edad moderna. Y es porque tienen una preocupación con perder las encinas. Y fíjate, eran todo encinas lo que había entonces. Fíjate. ¿Y nosotros? ¿Estamos cuidando la dehesa o qué? ¿Tú qué opinas? Pues... Bueno, hay movimientos, ¿no? Para intentar repoblar. Hombre, pero sí, ¿no? No, hay movimientos para intentar repoblar un poco, ¿no? Y demás. Sí, salta a la vista que el siglo XX no ha sido bueno. No ha sido bueno, ¿no? El siglo XX no ha sido nada bueno. El siglo XX hemos seguido la idea de ese hombre de Torremilano, de Torrefranca, Sí, que se arrancaba que 60.000 decía encinas. 2.000 encinas más o menos, ¿qué más da? Si hay muchísimas. Claro. Ese ha sido nuestro siglo XX. El inicio también de la mecanización aquí hizo mucho daño, porque con los tractores se llevaban para adelante todo, ¿no? Claro. Y hemos tenido un problema que ahora empezamos a ser conscientes, que es la falta de renovación del arbolado, ¿no? Ahora se están haciendo, en campañas. algunas fincas se están haciendo Sí, sí. incluso a El nivel particular. El desafío se llama el proyecto, ¿no? Que van por las fincas sembrando encinas. Claro. Sí, y hay fincas particulares que lo están Que lo están haciendo, haciendo. los dueños por su propia cuenta iniciativa, ¿no? Es verdad que ahora sí, por lo menos sí somos conscientes, ¿no? Claro. De dejarle algo a los que vengan, ¿no? Igual que nos han dejado a nosotros. Claro, vamos sería lo suyo. Si no tenemos agua, no tenemos encina, a ver qué hacemos aquí. Ya ves. Ya estamos mirando casa en Lugo. Uf, por si hay que mudarse. por lo menos. Ya ves, ojalá que no. Desde luego ahora mismo está lloviendo y que siga así, ¿verdad? Que siga así. Bueno, Juan, ¿algo más, Juan? ¿Que quieres contarnos? Pues nada, simplemente que seamos conscientes de lo que tenemos, ¿no? Que seamos conscientes de que tenemos un paisaje magnífico, tenemos una encina Y único. que es un animal, que es un árbol, es un árbol totémico, ¿no? El animal era la osa, no la encina. Es un árbol de una belleza también increíble, ¿no? Que tenemos un paisaje magnífico y que nos lo han prestado, que no es nuestro. Nos lo han prestado como todo lo que es patrimonio, ¿no? Como mis alumnos hablan de patrimonio cultural, es un patrimonio y también es un patrimonio cultural la dehesa. Y nos lo han prestado y nosotros tenemos la obligación de dejarlo como mínimo igual. Como estaba mínimo, ¿no? Claro que sí. Muy bien. Pues con ese mensaje, Juan, te damos muchas gracias por haber venido de nuevo. Ojalá que nos des mucha suerte. Y te damos un fuerte aplauso para ti. Y muchas gracias por venir, por traernos a tus niños, que nos da mucha vida. Bueno, pues ya está, hasta aquí hemos llegado. Otro programa más. Que nos escriban, que se suscriban, que nos propongan planes que le den para al fines botón. de semana. Botoncito de OK. Sí. Y nada más. Un besito y mucho corazón. Gracias. Muchas gracias. Me voy corriendo al carnaval. Corre, Emi, corre.